Bueno, buen día chicos. Continuando con el cronograma de actividades, vamos a pasar a hablar de, en el mismo eje continuamos, ¿no? En el eje temático número 2, embarazo, parto y puerperio normal. Y hoy vamos a hablar de fármacos utilizados en el parto y el puerperio, analgésicos, oxitocina, útero inhibidores, miorelajantes, prostaglandinas y retractores uterinos. ¿Cuáles son los objetivos que me planteé? Que al finalizar esta clase ustedes puedan reconocer los fármacos utilizados durante el parto y el puerperio, identificar los pasos importantes para medicar en el periodo gestacional, diferenciar los fármacos que puedan utilizarse durante el embarazo, parto y puerperio y cuáles deben evitarse o están contraindicados, ¿sí? Bueno, los fármacos y drogas esto como una generalidad, le hicimos una introducción. Los fármacos y drogas pasan de la madre al feto a través de la placenta y pueden afectar al feto directamente o indirectamente. Cuando decimos que pueden afectar directamente es causando lesiones, un desarrollo anormal o la muerte. Y cuando hablamos de una afectación indirecta, estamos hablando de que puede alterar la función del flujo placentario, es decir, puede producir vasoconstricción, dice ahí estrechando perdón, los vasos sanguíneos y reduciendo el intercambio de oxígeno y nutrientes entre el feto y la madre. ¿Sí? Eh, Puede también provocar la contracción de los músculos del útero, lo cual puede lesionar indirectamente al feto debido a que se reduce la cantidad de sangre que recibe. ¿Sí? Y también esta contracción puede producir lo que hablábamos en la clase pasada, que es sufrimiento fetal, ¿sí? Y alterar la cantidad de líquido amniótico también. Recuerden que cuando se altera la cantidad puede haber o polihidramnios, que es el aumento de la cantidad de líquido, o oligoamnios, que es la disminución de la cantidad de líquido amniótico, ¿sí? Y eso puede producir daño en el feto, en el producto. Con esto para que vean más o menos el intercambio, cómo se produce. Le dice que hay vasos sanguíneos, fíjense, le muestra bien el lugar donde se encuentra la placenta, donde se encuentra implantada la placenta, cómo el cordón umbilical sale desde la placenta, nace desde la placenta, y cómo, fíjense, hay espacios intervellosos, vasos sanguíneos de la madre, que luego más adelante vamos a hablar de cómo se produce este intercambio entre de nutrientes y líquidos y sangre entre la madre y el feto. ¿Cómo atraviesan la placenta los fármacos? Fíjense, la sangre materna pasa por el espacio intervelloso. Si volvemos a la diapositiva anterior, vemos que les muestra que un espacio intervelloso pasa desde el espacio intervelloso, le dice, por el espacio intervelloso que contienen los vasos sanguíneos del feto. La sangre materna que se encuentra en ese espacio está separada de la sangre fetal que se encuentra en las vellosidades por una delgada membrana que se llama membrana placentaria, ¿sí? Y los fármacos que se encuentran en la sangre materna pueden cruzar esta membrana hasta llegar a los vasos sanguíneos de las vellosidades y atravesar el cordón umbilical y finalmente llegar al producto, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los pasos importantes para medicar, para realizar la medicación en el periodo gestacional? Primero que nada, se debe establecer la necesidad de un tratamiento medicamentoso. Si bien el médico es el encargado de medicar, somos nosotros los que administramos. Es decir, debemos evaluar ese punto también. Muchas veces no ir a hacer porque lo dijo el médico y entonces yo tengo que hacer lo que él me dice. No, no es así. Si tenemos criterio, podemos sugerir o podemos, digamos, dar nuestro punto de vista respecto a por qué nos negamos a realizar una medicación, por ejemplo. Siempre en el marco del respeto, ¿sí? Establecer la necesidad de un tratamiento medicamentoso, es decir, qué tan importante es realizar esta medicación, evaluar cuáles son cuál es el riesgo-beneficio que se produce, ¿sí? Es decir, administrar esta medicación
Digamos, yo puedo, obviamente siempre cuando administramos medicaciones, busca de un bien. A ver, este bien es superior al daño que yo le puedo producir o el daño que le puedo producir es superior al bien, ¿sí? Eso se debe evaluar. Elegir los medicamentos menos teratógenos. Cuando hablamos de teratógenos estamos hablando de que aquellos medicamentos que son, digamos, son nocivos para el producto, para el feto, ¿sí? Ajustar la dosis de los fármacos, evitar la administración simultánea de medicamentos, tener en cuenta el periodo de gestación de la paciente y obviamente siempre recomendar no automedicarse, ¿sí? Las embarazadas no pueden automedicarse. Es muy peligroso. ¿Cómo se clasifica la teratogenia de los fármacos? Bueno, tenemos fármacos seguros de utilizar durante la gestación, tenemos fármacos de los que se conoce su efecto porque no existen estudios o son de reciente comercialización, existen otros fármacos que son teratogénicos, pero se justifica su uso porque, por esto que dijimos anteriormente, se evalúa el riesgo-beneficio, ¿sí? Y por último tenemos los fármacos teratogénicos que no deben usarse durante la gestación, ¿sí? Bueno, respecto a los efectos de los fármacos, tenemos en el primer trimestre los medicamentos pueden afectar al desarrollo o formación de los órganos fetales y causar malformaciones congénitas, ¿sí? Eso es lo que puede producir si utilizamos un medicamento teratogénico dentro del primer trimestre de embarazo, es decir, dentro de los 3 primeros meses de gestación. Los defectos severos pueden producir también abortos, ¿sí? Respecto al segundo trimestre, que va desde el cuarto al séptimo mes, eh, algunas sustancias pueden alterar el crecimiento del producto y va a producir lo que hablamos en la clase anterior, que es el retardo en el crecimiento intrauterino, ¿sí? Provocando un peso corporal muy bajo al nacer. Y si se utilizan en el tercer trimestre los fármacos teratogénicos, pueden presentar problemas respiratorios, puede producir un adelanto del parto, es decir, un parto prematuro, o problemas durante el trabajo de parto, ¿sí? Existen los fármacos, como dijimos, que son teratogénicos y que deben evitarse en el embarazo, o sea, debe evaluarse, como vamos a ver, los antineoplásicos, que son las drogas quimioterápicas. Pacientes que tienen cáncer son a las que se le administran antineoplásicos. Se debe evaluar, se debe tomar el consentimiento de la madre, ¿sí? Existen muchos casos en la actualidad respecto a la negación de la madre de realizarse quimioterapia o radioterapia durante el embarazo, ¿sí? Sabiendo que corre peligro su vida, pero, digamos, deciden eh, eh, proteger la vida de su bebé antes que la suya. Y eso es algo que legalmente lo pueden hacer, ¿sí? Entonces, deben evitarse antineoplásicos, productos contra el acné, ahí le dice isotretinoína y entretinato, ¿sí? Entretinato, perdón. Isotretinoína y entretinato. Son productos para el acné que pueden producir al absorberse a través de la piel, paso en el torrente sanguíneo, luego ya vimos cómo se produce el intercambio de sangre entre la madre y el feto y el producto, y en ese intercambio, digamos, no se diferencian los componentes que son de la sangre de aquellos que son extra, ¿sí? Como por ejemplo puede ser este producto. Evitar las hormonas tiroideas, ¿sí? El tratamiento hormonal, siempre es el tratamiento hormonal, digamos, nunca va a ser bueno para un embarazo y más para el feto que está en desarrollo, digamos. Evitar los anticonvulsivantes, evitar las vacunas de virus vivos, ¿sí? No, las vacunas bacterianas se pueden administrar, hay algunas, como vimos anteriormente, por ejemplo, la triple bacteriana acelular que se le administra a la embarazada desde los
20 semanas, perdón, 20 semanas de embarazo. Desde las 20 semanas de embarazo se puede administrar esta vacuna, y también la doble adulto, ¿sí? Otra vacuna, por ejemplo, la antigripal, es una vacuna de virus, pero son virus atenuados, ¿sí? Virus muertos. Eh, Evitar los antidiabéticos orales, ¿sí? Por ejemplo, insulina, ¿sí? La insulina es vía oral. Evitar eso, evitar sedantes y analgésicos. Vamos a ver más adelante el tema de la analgesia en las embarazadas, en el parto. Evitar antibióticos como tetraciclinas, aminoglucosis y sulfamida. Siempre es recomendable para las embarazadas utilizar antibióticos del grupo de las cefalosporinas, ¿sí? Dentro de lo que es cefalosporina entra la cefalexina, que es un antibiótico muy conocido, la ceftriaxona, son antibióticos muy conocidos, y son inocuos prácticamente para el feto. Evitar los anticoagulantes, ¿sí? Por riesgo de sangrado. Otros factores tóxicos durante el embarazo, tenemos los pesticidas con metales pesados, ejemplo el mercurio, ¿sí? Los rayos X, esto es muy importante, justamente hablamos de la quimioterapia, la radioterapia, ¿sí? La realización de una radiografía en las embarazadas está contraindicada, puede producir daños al feto, ¿sí? Elementos radioactivos como el yodo, cromo, el alcohol, las drogas, el tabaco, eso es muy sabido, ya digamos que producen daños irreversibles en el feto, infecciones peligrosas como herpes, varicela, rubéola, toxoplasmosis, etc. Y evitar todas las vacunas, como vimos anteriormente, de virus vivos atenuados, ¿sí? Las que se administran son las vacunas con virus muertos, ¿sí? ¿Por qué? A ver, ¿por qué les parece a ustedes que digamos, deben evitarse de las vacunas de virus vivos? Yo les doy un pequeño momento para que puedan reflexionar, ¿sí? Y y voy a incluir en el trabajo práctico esa pregunta, así que eh, para que vayan buscando y vayan viendo y se vayan interesando. Es muy interesante todo esto, ¿sí? Todo lo que abarca las vacunas, preguntarse por qué se puede contraindicar algo en una persona, ¿sí? O sea, por la característica del huésped, por el, eh, por el tipo de vacuna, por qué, por la persona, por el feto, por quién, ¿sí? Es muy interesante. Bueno, la suplementación de hierro, que esto es muy sabido, comprimidos con 60 miligramos de hierro. Las presentaciones comunes, la que más vemos nosotros es el sulfato ferroso, ¿sí? La suplementación de ácido fólico, desde la etapa pregestacional es importante esto, ¿sí? El ácido fólico ayuda al cierre de, del tubo neural, ¿sí? Es decir, aquellos pacientes, existen pacientes que mielomeningoceles se les llama, y tienen como una abertura del tubo, nos llega a cerrarse el tubo neural, y lo que hace, es decir, no se cierra la columna, y lo que hace es drenar líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Entonces, para evitar todo eso es muy importante la suplementación de ácido fólico, en combinación siempre con el sulfato ferroso. Control de parasitosis, antiparasitarios utilizados posterior al primer trimestre, fíjense, es decir, después de los 3 meses de que se haya producido la concepción. Era el albendazol en una única dosis, o mebendazol en 3 dosis, ¿sí? Puede ser una dosis única de 500 miligramos, o pueden ser 3 dosis, una dosis diaria de 100 miligramos durante 3 días, ¿sí? Y el levamisol, que nosotros la verdad que no ocupamos acá en Corrientes, por lo menos nunca vi.
pero dice que son, se le calcula 2,5 miligramos por kilo de peso, ¿sí? Es decir, supongamos una paciente que pesa 50 kilos, ¿sí? Se le va a administrar, si es 2,5 miligramos por kilo de peso, se le va a administrar 125 miligramos, ¿sí? En una sola dosis y se repite a los 2 días de la primera dosis. ¿Sí? El control de infecciones de transmisión sexual, Candida albicans, se utiliza, fíjense, nistatina en óvulos, estos óvulos se colocan, son intravaginales, ¿sí? De 10 a 14 días, el metronidazol, que son óvulos de 7 días, ¿sí? Amoxicilina, penicilina también, se utiliza en el tratamiento de la gonococcia, de la sífilis, y la sidobudina aceta en el tratamiento de embarazadas con infección por el virus del, de la inmunodeficiencia, síndrome que produce en realidad el síndrome de inmunodeficiencia adquirida del virus eh, del VIH, ¿sí? Y tenemos el control de otras infecciones como la bacteriuria, se utilizan cefalosporinas, fíjense que les decía anteriormente, la cefalexina es la más utilizada, más conocida y es inocua para el feto. La enfermedad de Chagas-Massa no se realiza en tratamiento con quimioterápico durante el embarazo, es decir, no se va a tratar durante el embarazo la enfermedad. La toxoplasmosis con espiramicina, 3 gramos día durante en 3 dosis hasta las semanas 15 o 18 de gestación. Luego le dice pirimetamina, que se utiliza una dosis de ataque de 100 miligramos por 48 horas, y luego 25 a 50 miligramos día, ¿sí? Y el tétanos, que es la inmunización antitetánica, que justamente le decía la de la doble adulto, ¿sí? Luego tenemos el tratamiento de hipertensión en el embarazo. Drogas de uso ambulatorio tenemos la alfa-metildopa de 500 a 2000 miligramos por día, la betalol, atenolol, ¿sí? De 50 a 200 miligramos día, y nifedipina. A ver, voy a... Bueno, chicos, continuamos. La hipertensión durante el embarazo ya sabemos que se maneja. Hay drogas que se manejan ambulatoriamente, ¿sí? Es decir, que el médico le va a indicar a la paciente y la paciente va a continuar su tratamiento en su casa, ¿sí? La alfa-metildopa, la betalol, atenolol y nifedipina, ¿sí? Son antihipertensivos que pueden utilizarse durante el embarazo. Luego tenemos la droga de emergencia, el sulfato de magnesio y los glucocorticoides. ¿Sí? Fíjense que los glucocorticoides, ¿para qué van a servir? Para la maduración fetal entre 24 y 34 semanas. ¿Sí? Se recomienda su uso. Drogas para la emergencia hipertensiva. ¿Sí? Tenemos la hidralazina, que se administra en bolo, 5 miligramos seguido de 5 a 10 miligramos cada 20 o 30 minutos, o una infusión de 0,5 a 10 miligramos por hora, ¿sí? Dice que algunos informes que se recibieron en cuanto a la utilización de la hidralazina es que se asoció con el sufrimiento fetal y que conduce a partos quirúrgicos, ¿sí? Ese sería como el efecto adverso, digamos. El labetalol, que se utiliza de manera, se inyecta por vía intravenosa durante al menos 1 minuto, repetidos después de 5 minutos a una dosis máxima de 200 miligramos. Bueno, ¿cuáles serían los efectos adversos? El efecto negativo que puede llegar a tener
menor incidencia de efectos secundarios maternos como los episodios de hipertensión aguda y la bradicardia. En este caso, por ejemplo, nos dice que la nota es buena, ¿sí? La nifedipina, por vía oral, produce bradicardia fetal asociada con hipotensión aguda grave. Fíjense cómo ya los efectos adversos o los efectos secundarios ya varían, ¿sí? Preparaciones de acción prolongada son las preferidas, ¿sí? Las preparaciones de acción corta no son aprobadas generalmente, fíjense, ni en Estados Unidos ni en Reino Unido para el manejo de la hipertensión. Y el nitroprusiato, que es un antihipertensivo con una infusión constante, es decir, continua, solo se es considerado para la hipertensión grave, que es una amenaza cuando corre el riesgo en la vida, ¿sí? De la paciente. La toxicidad del cianuro es posible si se usa durante más de 4 horas continuas, ¿sí? Y además hay riesgo de síncope cardioneurogénico, es decir, que quede inconsciente la paciente. Medicamentos tocolíticos, por ejemplo, la isoxsuprina, que es un miorrelajante uterino y vasodilatador periférico, se puede utilizar bien en presentación oral o parenteral. ¿Sí? Miorrelajante uterino, es decir, que va a relajar el músculo del útero y va a vasodilatador periférico, va a dilatar los vasos, pero en la periferia, no en el útero. ¿Sí? Clorhidrato de ritodrin, prevención de las contracciones uterinas, ¿sí? Es decir, que es también un miorrelajante. Cuando previene la contracción, es decir, lo que va a producir, va a contrarrestar aquellos fármacos, aquella eh, la fisiología de la contracción uterina, va a actuar en algún punto que lo va a interrumpir, ¿sí? Es decir, que es también actúa también como muy relajante. Y el etiladrianol, ¿sí? Que se utiliza en hipotensiones agudas no graves. Fíjense, los más utilizados durante el parto tenemos anestésicos, inductores uterinos y antibióticos. Anestésicos, narcóticos de acción corta o anestesia epidural. Dentro de los narcóticos de acción corta, perdón, tenemos la meperidina, que ha sido el opiáceo más utilizado en obstetricia durante el periodo de dilatación. Esta se trata de un opiáceo sintético de gran poder analgésico y ligero poder sedante. Es decir, que tiene un tiempo de acción tiene un tiempo de acción eh, más rápido, actúa de manera más rápida. Si no le estoy mostrando. La conexión es horrible, disculpen chicos. Bueno. Para aumentar la efectividad puede utilizarse una sedación intramuscular o intravenosa, es decir, se puede conjugar, ¿sí? Coadyuvar meperidina más haloperidol, pero teniendo presente que la sedación con mórficos, es decir, con aquellas drogas como la morfina, no mitiga el dolor completamente y que sí lo alivia parcialmente y permitirá que la gestante pueda relajarse, ¿sí? En ocasiones, si se emplea menos de 4 horas de nacimiento, puede producir que el recién nacido nazca con hipotonía, producto de la propia sedación, ¿sí? Es decir, que hay que tener mucho cuidado con el manejo de los anestésicos. Se prefiere el uso de meperidina a la morfina debido a su inicio más rápido y duración más corta. Además, los recién nacidos parecen ser menos sensibles a los efectos respiratorios de meperidina que a los de la morfina. Es decir, ¿cuáles serían los efectos respiratorios? Que produzca apnea, ¿sí? Es decir, va a actuar, va a relajar los músculos respiratorios y el paciente puede morir. ¿Por qué? Porque digamos, a la vez que se coloca el anestésico en la madre o se realiza esta sedación, este analgésico, perdón,
eh, también va a afectar al centro respiratorio del feto, ¿sí? Bueno, los inductores uterinos, que serían todo lo contrario a lo que veníamos, a los miedos relajantes uterinos que veníamos viendo. Tenemos dentro de eso la oxitocina, que es la más conocida, que es un estimulante uterino, es decir, el otro iba a relajar al útero, ¿sí? A los músculos uterinos, para que estos no se contraigan. Y esto nos va a excitar para que se contraigan con mayor frecuencia, mayor rapidez, mayor intensidad, ¿sí? Y como antibióticos, solamente la cefalosporina que veníamos diciendo, la cefalexina, ceftriaxona, cefalotina, ¿sí? La ergometrina, que es un uterotónico potente y específico, indicado en la atonía uterina. Cuando hablamos de atonía, estamos diciendo sin tono, es decir, que no se contrae. Hemorragia del alumbramiento y posparto, ¿sí? Y las hemorragias del aborto poslegrado. Otros tratamientos tienen que ver ya con el control de los signos vitales, ¿sí? Aquello que es a lo que nosotros debemos estar muy despiertos, control de pérdida sanguínea, de la frecuencia, del pulso, de la tensión arterial y la formación y persistencia del globo de seguridad de Penard, ¿sí? Se debe estimular la contractilidad uterina mediante el masaje por palpación y la contracción y la administración, perdón, de oxitóxicos, ¿sí? Para aumentar la contracción uterina, la intensidad y la frecuencia. ¿Ya? El tratamiento farmacológico se realizará de acuerdo a la disponibilidad de la droga y preferentemente se administrarán en forma escalonada, paso a paso, como les muestra ahí. En primer lugar, se va a utilizar la oxitocina, es decir, para estimular las contracciones uterinas. Eh, y si de no obtener esa respuesta, fíjense, empiezan con 10 unidades internacionales y se van aumentando, ¿sí? Hasta un goteo continuo. Dosis máxima 60 unidades internacionales día, ¿sí? La metilergonovina, de no hacer efecto la oxitocina, pasamos a la metilergonovina, ¿sí? Que se utiliza una apoyo de 0,2 miligramos intramuscular en una sola dosis. Se requiere una segunda dosis administrar a los 15 minutos. Se requiere administrar dosis siguientes cada 4 horas. Intramuscular, las primeras dosis intramuscular y la segunda, digamos, después de esas 2 veces, se puede administrarse también, además endovenoso, ¿sí? Con una dosis máxima de 5 dosis, es decir, de 1 miligramo. Si todo esto no hace efecto, pasamos a la carbetocina, que se administra 100 microgramos endovenoso lento, en una dosis única, ¿sí? De no haber respuesta, ¿sí? O fíjense, eh, de no existir uteroretractores, es decir, estimulantes uterinos endovenosos, se puede recurrir al misoprostol, ¿sí? Que habrán escuchado mucho, es una pastilla abortiva. Una dosis máxima de 600 microgramos se puede administrar por vía sublingual, ¿sí? O bien 800 microgramos por vía rectal, ¿sí? Bueno, acá tenemos los oxitóxicos, fíjense, la presentación, el mecanismo de acción, ¿sí? Es muy importante que lean este cuadrito, ¿sí? El nombre comercial, que también tienen que saber los nombres comerciales, las indicaciones y indicaciones, contraindicaciones y sus reacciones adversas, ¿sí? Es que es lo que más nos interesa a nosotros. Indicaciones, contraindicaciones y reacciones adversas. De todas maneras, es como que todo va, es un engranaje, digamos, ¿sí? Para saber, para que nos recordemos nosotros en qué casos
están contraindicados o en qué casos están indicados, debemos conocer también el mecanismo de acción, ¿sí? Una vez que sabemos eso, vamos a decir, ah, sí, está contraindicado, por ejemplo, vamos a leer la oxitocina, ¿sí? Un mecanismo de acción, actúa selectivamente sobre la musculatura del útero, o sea, lo estimula. Está indicado en tratamiento de la amenaza de parto pretérmino entre 22 y 34 semanas de gestación. Está contraindicado en qué? Hipersensibilidad, hemorragia vaginal, cicatriz uterina previa, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el músculo va a ser contraer. Y si tienen una hemorragia vaginal, va a seguir sangrando, ¿sí? Porque el útero está mandando señales, lo está estimulando y va a continuar ese sangrado. Una cicatriz de uterina previa, porque puede haber una dehiscencia, ¿sí? Es decir, se puede abrir, separar esa sutura o ese cierre que se realizó. Las reacciones adversas, arritmia cardíaca de la madre, disminución severa de la presión sistólica, es decir, hipotensión, ¿sí? Bueno, los uteroinhibidores, hablamos de eh, estimulantes uterinos, ahora vamos a hablar de aquellos que van a inhibir que el útero se contraiga. Dice que los agentes uteroinhibidores son la piedra angular para el manejo del parto pretérmino, ¿sí? El objetivo principal de los uteroinhibidores es retrasar el nacimiento de 2 a 7 días, lo cual permite administrar un esquema completo de maduración pulmonar. Claro, lo que se busca en el parto prematuro, en la amenaza de parto prematuro, perdón, es retrasar esas contracciones, ¿sí? Para para que se pueda madurar el pulmón del bebé, ¿sí? O sea, a la vez que se administran uteroinhibidores, se van a administrar corticoides para la maduración del pulmón del bebé, con la finalidad de disminuir la incidencia y severidad del síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido, así como la oportunidad para trasladar a la paciente a un centro que cuente con una unidad de terapia intensiva neonatal, es decir, que también sirve para darnos tiempo a nosotros de actuar y de poder derivar a la paciente, ¿sí? El objetivo secundario de estos agentes es disminuir la mortalidad y morbilidad perinatal asociada a la prematurez. Se recomienda no dar terapia con uteroinhibidores entre la semana 34 y semana 36 de la gestación, donde generalmente ya están los pulmones, ya que se ha demostrado que el beneficio del efecto de los esteroides es mínimo y por lo general el pronóstico neonatal es bueno, ¿sí? Existe una gran variedad de agentes uteroinhibidores. Dentro de los del uso actual incluyen la beta-adrenérgico, bloqueadores de canales de calcio. Sí, esto es lo que le dije, los bloqueadores de canales de calcio van a actuar, ¿sí? Cortando lo que es la fisiología o interrumpiendo, mejor dicho, lo que es la fisiología del, de las contracciones, ¿sí? Entonces va a interrumpir en un punto donde la contracción no va a continuar y va a ser, no se va a producir. Inhibidores en la síntesis de prostaglandinas, donadores de óxido nitroso, la unidad de receptor de oxitocina, y sulfato de magnesio, que es el más conocido, ¿sí? Bueno, chicos, y eso fue toda la clase de hoy. Espero que hayan entendido, que les haya sido útil, y les estaremos subiendo con la licenciada Janina Bordón el trabajo práctico para el, eh, para el día jueves, ¿sí?